A más de una semana del mega corte de luz que afectó a gran parte del territorio nacional, fíjese que todavía quedan 50.000 clientes que no tienen energía eléctrica. Es por eso que desde el Congreso han surgido diversas alternativas para determinar las responsabilidades tras este mega corte de luz o saber, en definitiva, qué fue lo que pasó y cómo podemos evitar episodios de estas características. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, el diputado Marco Antonio Zulantay. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. ¿Cómo está? Gusto de saludarla también. Y bueno, como usted lo dice, con harta información que hay que recabar en este inicio de año legislativo. Sí, pues por un tema, diputado, que ocurrió en pleno verano, que llevó incluso a suspender una de las jornadas del Festival de Viña y que trajo consecuencias también fatales para incluso personas electrodependientes. Primero, antes de analizar las actividades legislativas que se pueden hacer relacionadas con este tema, ¿qué le parece lo que ocurrió? ¿Qué le pareció el accionar tanto de las empresas eléctricas involucradas como también del gobierno en la materia? Bueno, lo primero, señalar que esto generó por lo menos en lo personal y también coincidiendo con muchas personas, generó una alta preocupación. No solamente por la molestia, por todo lo que acarrea un corte, un apagón, que incluso puede ser millonario para algunos negocios, en las pérdidas, etcétera, en pleno verano, obviamente, sino que me gustaría ir más allá y la preocupación mía tiene que ver con la seguridad nacional. O sea, acá quedamos nosotros desnudos prácticamente respecto a la seguridad de nuestro sistema de electricidad, nuestro sistema energético en este caso. ¿En qué sentido? En que una falla que se está investigando, ¿cierto? Vamos a tratar de dilucidarlo también en las actividades parlamentarias que están para eso, las herramientas parlamentarias, pero según lo que nosotros sabemos hoy día, lo precario que sabemos la información o lo general, es que una situación bastante pequeña, entre comillas, genera un caos en todo Chile y prácticamente casi 19 millones de personas sin energía eléctrica, y en este caso por la falla de un segmento de toda la columna vertebral que tiene el país entre Arica y los lagos, un segmento que es la subestación, ¿cierto?, que está ubicada entre Vallenar y Coquimbo, mi ciudad, mi región, y ese segmento hace caer todo el sistema. Y con una cantidad de tiempo que es inaceptable en los tiempos que corren respecto a la modernidad que debe haber. Entonces, eso es lo primero, señalar la fragilidad de nuestro sistema. Y lo segundo tiene que ver justamente con que deben haber y hay responsabilidades respecto a cómo enfrentar este tipo de problemas, no solamente desde el punto de vista de la reconexión rápida, que es fundamental, sino de la forma en que esto falló, de que en el 2020 hubo un informe, hay un informe, donde se señala que justamente en esa subestación, Pan de Azúcar, en esa subestación habían algunos problemas que se detectaron mediante una inspección y no se hizo nada. Me refiero a los organismos pertinentes, el Estado, la SEC, por ejemplo. El Coordinador Eléctrico Nacional tampoco tomó parte en ese asunto. Del año 2020 se advirtió que esto podía pasar y pasó. Entonces, hay muchas cosas que dilucidar en este tema y básicamente, por lo menos esa ha sido siempre mi actitud, desde lo más positivo, dentro de lo negativo que ocurre, es buscar soluciones, correcciones y evitar que esto siga ocurriendo o que vuelva a ocurrir en el futuro. Sí, diputado, varias cosas en relación a lo que usted nos plantea, porque en un primer momento se responsabilizó a una empresa particular por la falla que se generó en un primer momento, la filial de ISA Colombia, ISA Interchile, ¿no? Que está a cargo de ese tramo de la línea Cardones-Polpaico, que es esta columna vertebral que de alguna manera hace que la energía transite por todo el país. Pero después supimos que esta misma empresa dijo que a los 45 minutos ya tenía la falla solucionada y que el problema vino con otras empresas, tanto transmisoras como generadoras, que no pudieron reaccionar frente a este blackout y que también allí, en este caso, el Coordinador Eléctrico Nacional habría tenido cierta responsabilidad de por tampoco, como su nombre bien lo indica, coordinar, ¿no?, esta entrada en función de, por decirlo súper en simple, de la energía tras la falla, ¿no?
Exactamente, se ha criticado, yo quiero ser muy mesurado, como Sí. siempre he tratado de hacer en mi actividad política, básicamente, pero las críticas están apuntando al coordinador eléctrico justamente por lo que usted señala. Porque si bien se sabe, ¿cierto?, extraoficialmente que la falla es de responsabilidad de una empresa, ¿cierto?, eCenter Chile, y ellos, asumiendo esa falla, señalan que 44, 45 minutos ya ellos estaban en condiciones o ya la solucionaron, Ujú. ¿cierto? Eh, pero después vino esta coordinación, comillas, que se debe hacer para hacer la reconexión, echar a correr centrales que están conectadas entre sí, con un sistema, con software, etcétera, y eso fue lo que falló finalmente y es lo que mantuvo horas y horas, y como usted lo dice, días incluso ya en menor escala, a personas sin el suministro. Y eso, como decía anteriormente, en estos tiempos, donde cada vez hay más avances tecnológicos en todo sentido, es inaceptable que en nuestro país ocurran este tipo de cosas por descoordinaciones, por fallas en los sistemas que no son previstas en su momento, no son Mm. corregidas y además, que también es muy grave, no tienen un plan de contingencia correcto para poder reaccionar de la forma como en este caso debió haberse hecho. Diputado, ¿qué pasa con la línea también? Con la línea Cardones-Polpaico, esta línea transmisora que finalmente abastece de energía a todo el país. Ya está en proceso de construcción una segunda línea, pero desde las mismas empresas constructoras y desde distintos organismos se habla de los problemas que existen para construir en nuestro país. En este caso, una línea de transmisión por los permisos ambientales, resoluciones de calificación ambiental, etcétera. Entonces, un proyecto que en su construcción podría durar 4 o 5 años, esto se extiende por el doble incluso. ¿Cómo ve usted ese elemento cuando estamos quedando de alguna manera chicos en materia energética? Bueno, lo que usted señala, Gabriel, es clave, que tiene que ver justamente es una arista muy importante, que en este caso nuevamente eh, surge al debate, entra al debate, que tiene que ver con la famosa permisología, en este caso orientada específicamente a la modernización de nuestro sistema eléctrico en general. Yo le puedo aportar un dato. Nosotros en enero acá en la Cámara despachamos un proyecto de ley que en general tiende a modernizar el sistema de transmisión. ¿Ya? Que en este caso no fue exactamente la razón por la cual ocurrió este tema, pero sí tiene que ver en el contexto general, porque la transmisión en Chile es de las patitas de la mesa, que tiene que ver con la generación, distribución y transmisión, ¿cierto? Más los PMGD, que son la generación fotovoltaica, son las cuatro patitas de la mesa, de las cuatro patitas, esa era la más atrasada. Había un proyecto hace más de 3 años solamente aquí en la Cámara. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el gobierno, hablamos con el ministro, le dieron suma urgencia, lo revisamos bien, hicimos un acuerdo entre toda la Cámara y lo sacamos rápidamente al Senado. Ahí hubo voluntad, pero no es la misma voluntad la que nosotros estamos viendo, la que se manifiesta, la que debiera manifestarse con los demás proyectos que tienen que ver con lo que usted señalaba, con la permisología. Mm. Y no solamente está por Paico Cardones, también hay otros proyectos que tienen un retraso inaceptable, prácticamente ya de una década. Entonces, estamos en graves problemas porque sabemos que la transmisión es lo más retrasado que hay y además es el segmento que más afecta a la permisología. Entonces, tenemos dos elementos claves y claros en los cuales trabajar y eso significa proactividad del gobierno y significa poder acá en el Congreso tener la voluntad de llegar a los acuerdos necesarios para darnos cuenta, convencernos de que este es un grave problema y poder darle fast track y celeridad a estos proyectos que están pendientes para poder modernizar, en este caso, las líneas de transmisión. Sí, problemas también, diputado Zulantay, que también tienen que ver con la imposibilidad que tienen algunas empresas generadoras, como usted decía, fotovoltaicas, de inyectar esta energía, por lo que decíamos, porque ya la línea de transmisión está saturada. Entonces también allí se produce una pérdida económica para las empresas a las que se les prometió que podían trabajar en nuestro país, generar energía y al mismo tiempo generar ganancias, cosa que está estancado y al mismo tiempo claro, produce problemas en cuanto a la generación energética en nuestro país de manera limpia. Así es, y produce también un menoscabo a las arcas fiscales, porque Hay que indemnizar a las empresas, ¿no? claro, además de eso,
estos PMGD que son muy valiosos, Ujú. que ahí tuvimos usted lo vio, tuvimos una batalla encarnizada con el ministro y con el gobierno que quería eliminarlos vía proyecto de subsidio eléctrico, tienen un actuar muy valioso en el sistema, pero lo que usted señalaba, cuando ellos producen un sobreexceso y eso se pierde, no se puede inyectar al sistema, el Estado, por contrato, tiene que pagarle igual a esas PMGD. Entonces también hay un menoscabo a las arcas fiscales desde ese punto de vista, que en este caso las PMGD no tienen nada que ver porque esto está reglamentado, está Mm. firmado en contratos, tiene un decreto transitorio hasta 2033, 35. Entonces, también hay que corregir muchas cosas. Entre eso, por ejemplo, esto que estamos hablando respecto a las PMGD. Pero básicamente esto se pierde porque no hay líneas de transmisión suficientes, no hay inversión, está estancada esa inversión ahí y en ese sentido yo tuve una discordancia con el gobierno a través del ministro y de los actores que salieron a opinar en este caso, porque efectivamente hay falta de inversión. A lo mejor el gobierno malentendió esa crítica en el sentido de que se le estaba echando la culpa al gobierno y no es así. Lo que nosotros dijimos es que hay falta de inversión porque justamente estuvo o está estancada respecto a la famosa permisología. Y es ahí donde el gobierno tiene la responsabilidad de girar la llave y darle luz verde a todos estos proyectos dentro del cumplimiento lógico, que si no estamos hablando acá de incumplimiento y ilegalidades, para que esto se apure y que la transmisión pueda llegar al mismo nivel de la distribución y la generación y tener energía estable para que no ocurra lo que pasó, pero lo más importante, energía mucho más barata para todos nosotros los usuarios. Entonces, eso es muy importante y hay que dejarlo en claro, hay que concientizar y hay que convencer de que esto tiene una celeridad absoluta respecto a lo que hablábamos anteriormente y que finalmente va a beneficiar al crecimiento del país en general. Un trabajo con las comunidades, quizás, diputado Zulantay, es lo que falta hacer porque nadie quiere que le pase una línea de transmisión cerca. Hay que decirlo, es la realidad. Y a veces las mismas empresas constructoras se encuentran con el rechazo por parte de las comunidades a la hora de instalar líneas de transmisión o instalar torres también de transmisión. O lo que ocurre también con ciertos resquicios ambientales, en los cuales también ahí se quedan estancados los proyectos, ¿no? Solo por dar algunos ejemplos de lo que puede ocurrir precisamente con la transmisión, con la construcción de estas líneas de transmisión que son tan necesarias. Exactamente, mire, respecto a eso, dos reflexiones. Una, todos nosotros queremos que los delincuentes estén en la cárcel, pero nadie quiere una cárcel en su población, por ejemplo. O todos quieren que el sistema alcantarillado funcione o que se instale más sistema alcantarillado, pero nadie quiere las piscinas de recolección de agua servida, por ejemplo. Acá es lo mismo. Mm. Todos queremos una luz más barata, una energía eléctrica más estable, más moderna, pero nadie quiere las torres de alta tensión en su comunidad, en sus predios, en el caso porque generalmente buscan sectores más Sí, rurales, claro, sí, etcétera. claro. Entonces, mire, desde ese punto de vista se entiende, se puede entender. Lo que no se entiende es que alrededor de este negocio que digo yo de la permisología, lo veo yo en la otra parte, de la Comisión de Minería, Mm. hay grupos que se dedican a nivel nacional a estar interconectados entre sí y oponerse para después llegar a arreglos y acuerdos Económico. económicos. Mm. ¿Ah? Eso es inaceptable. Hay que hacer esa diferenciación. Entonces, cuando yo tengo comunidades que legítimamente han estado instaladas por muchos años, por generaciones, pequeños agrícolas en el sur, algunas comunidades indígenas, se entiende, se respeta, pero cuando ya viene todo este tema relacionado con lo político, económico, en el fondo con comillas, la viveza del chileno en ese sentido, hay que desnudarlo, hay que denunciarlo y eventualmente no hay que aceptar este tipo de extorsiones porque somos nosotros, todos los chilenos, los que finalmente terminamos perjudicados. Y lo que otro que le iba a decir es que lo sé de primera fuente, porque allá en el Valle del Elqui, en mi región de Coquimbo, donde yo le represento, hemos tenido un retraso y tuvimos un tremendo problema de hace más de 10 años por justamente esta carretera eléctrica Mm. que venía del norte, que ya pasó por mi región, pero en su tiempo fue un tema muy importante respecto a esta oposición que hubo y finalmente corre por una parte del Valle del Elqui y se pudo terminar, pero la oposición y el retraso que esto generó, yo lo conozco de primera fuente, porque como le digo, esto está entre el pueblo de Algarrobito, el Molle, yendo al Valle del Elqui, por ahí pasan las torres, y esto se demoró mucho más por lo mismo, que había mucha oposición de los vecinos y falta mucho más conciencia y también en este caso un involucramiento de los vecinos mucho mayor, no solamente respecto a su territorio, sino que al bien común. Hay que convencerlos, no hay que
Yo siempre soy partidario de convencer y no de imponer. Y eso, en ese sentido, falta más trabajo con los vecinos respecto de las empresas y los proyectos que están, en este caso, en desarrollo. Diputado Zulantay, finalmente, y volviendo al tema inicial, ¿no? Al corte y al apagón nacional. Medidas de parte de la Cámara. Se habla de una sesión especial, se habla de la creación de una comisión investigadora, o quizás citar también, o que la misma comisión investigadora que está funcionando sobre el corte de luz anterior también pueda tomar algunas cartas en el asunto por este nuevo corte. Exactamente, nos estamos poniendo de acuerdo en ese sentido. De hecho, ahora nos vamos a reunir extraoficialmente en la cafetería acá de la Cámara con varios diputados de la comisión, porque ya teníamos para este miércoles, lo dejamos listo en enero, una citación por el caso de gas a precio justo, que es otro tema importante de energía. Sí. Usted sabe que hay un perjuicio a ENAP de parte del gobierno, del Estado, que no se le ha restituido los recursos para ese fallido plan piloto, y justamente no sabíamos de lo que iba a suceder, obviamente en febrero, y vamos a ponernos de acuerdo primero para este miércoles a las 15 horas en la Comisión de Minería y Energía, tener la posibilidad de dividir la comisión y recibir ya a todos los personeros citados por el tema gas a precio justo, pero dividir esa comisión en una hora al menos, iniciando este tema del análisis del apagón, del mega apagón que sufrimos en febrero. Primera cosa. Segundo, esta semana se va a iniciar la recolección de firmas para comisión investigadora, comisión especial. Ahí Ujú. estamos viendo cuál es la mejor instancia, pero también lo que usted señalaba, ver la posibilidad de que si en el marco de la comisión ya que está funcionando de los cortes por el año pasado, por los temporales, ¿cierto? Donde ahí se apunta más a las empresas de distribución, hacer un apéndice, una ampliación de esa comisión y agregarle este punto que tiene que ver con el apagón de febrero. Eso lo vamos a ver esta semana, pero lo que sí, afirme que lo vamos a cerrar ahora, en estas horas que quedan de la tarde, es en esta comisión de minería y energía vamos a enunciar al menos dejar, digamos, enterado el proyecto, perdón, el problema que estamos hablando de los apagones y ver qué soluciones y cuáles son las primeras declaraciones que podemos tener, especialmente el coordinador eléctrico, a quien creo yo vamos a citar en primera instancia. Muy bien, pues diputado Zulantay, le agradecemos enormemente por conversar de este tema en profundidad, ¿no? Para entender también lo que ocurre con el sistema eléctrico en nuestro país. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias, Gabriela, un abrazo a todos. Un abrazo. Conversábamos entonces con el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, el diputado Marco Antonio Zulantay, sobre el megacorte de luz que afectó a gran parte del territorio nacional.